Pancito, come galleta. Listo. Buenos días, Vanessa, Miriam, ¿cómo están? Stephanie, buen día. Gracias por esperar, chicos. Disculpen la demora, pero estaba dictando un aulita anterior. Demoraron algunos minutos. Buenos días, Juan. Mucho gusto. Chicos, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra semana número 30 de clase del curso de lenguaje que corresponde a la parte de predicado 1. Va a haber una segunda parte de predicado para poder reforzar este tema, que es un tema fijo para el examen de admisión, ¿ya? Entonces vamos a empezar sin más demora para que nos alcance tiempo para todo lo que tenemos que reforzar, ¿ya? Yo sé que usted está acostumbrado a desarrollar la clase con otro colega, con otro docente, pero voy a tratar de llenar todas sus expectativas el día de hoy, ¿ok? Yo requiero que usted participe mucho en clase, porque el curso es un curso teórico práctico, y si no practicamos, no vamos a poder afrontar con éxito las preguntas de la práctica dirigida, ni mucho menos el examen de admisión. Entonces hay que practicar, hay que participar. Si tuviera alguna consulta que hacer, lo hace mediante el chat. Para los que no nos conocemos, mi nombre está en el video, mi nombre es Carla. Cualquier cosa, Miss Carla, no entiendo esto, de un ejemplo más y podemos ahondar un poquito más sobre este tema en especial. Vamos a empezar primero definiendo qué cosa es el predicado. El predicado también se le conoce como frase verbal o sintagma verbal. Toda frase verbal expresa en oración lo que se dice acerca del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, ella postulará pronto a San Marcos, yo digo algo acerca del sujeto. ¿Qué acción va a realizar el sujeto? Ella postulará pronto. Entonces, el predicado o frase verbal siempre es lo que se dice acerca del sujeto dentro de una oración. Este predicado o frase verbal va a presentar una estructura interna. Esta estructura está compuesta principalmente de un núcleo del predicado, que siempre va a ser un verbo, que puede ir acompañado de uno o varios complementos verbales dentro de la oración. No puede aparecer solo un complemento, puede aparecer uno como pueden ser varios. Dentro del predicado vamos a ver que el núcleo siempre va a ser un verbo, pero ese verbo puede presentar distintas formas. Puede ser un verbo simple, por ejemplo, como postulé. Puede ser un verbo en tiempo compuesto, como había postulado. O puede ser un verbo con forma de perífrasis verbal, va a postular, equivalente a decir postulará. Pero siempre el núcleo tiene que ser un verbo, sin importar la forma en la cual se presente, ya sea de manera simple o de manera perifrástica. Así, por ejemplo, tenemos el caso de estos dos enunciados. El primero dice, los psicópatas tienen un encanto superficial. Los psicópatas sería mi sujeto, y lo que dice acerca del sujeto es que ellos tienen un encanto superficial. Lo que está subrayado en amarillo sería mi predicado. Pero este predicado es para mí un predicado simple, en la medida en que tiene un solo verbo. Pero si yo coloco el siguiente enunciado diciendo, los psicópatas tienen un encanto superficial y no poseen empatía alguna con los demás, este sería un caso de un predicado compuesto, llamando a un predicado compuesto aquel que tiene más de un verbo o más de un núcleo. Por decirlo así, tiene más de una proposición y suelen aparecer en oraciones compuestas. Por ejemplo, mi primer verbo sería tienen y el segundo verbo sería poseen. Cada verbo formará su respectiva frase verbal o predicado. Entonces, un predicado puede ser simple o puede ser compuesto dependiendo de la cantidad de verbos o núcleos que presente en el enunciado. Si yo digo, por ejemplo, María recibe amablemente a varios pacientes por la tarde en su consultorio para darles una atención de calidad, yo tengo mi sujeto, que sería María. Mi predicado iría desde recibe hasta la palabra calidad. Todo eso sería mi predicado, que es un predicado amplio, el cual está formado por su núcleo del predicado, que es el verbo recibir, y
a la vez el verbo recibir recibe diferentes complementos verbales, que no son uno, son varios. Por ejemplo, ¿cómo los recibe María? ¿De qué forma? Los recibe amablemente. Amablemente es un complemento circunstancial de modo. ¿A quién recibe? A varios pacientes. Los recibe. Los pacientes son el objeto directo. ¿Cuándo los recibe? Por la tarde. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde los recibe? En su consultorio. Complemento circunstancial del lugar. ¿Y para qué los recibe? ¿Con qué finalidad? Para darles una atención de calidad. Complemento circunstancial de finalidad. Y aquí vemos reflejado el concepto anterior de que un predicado o frase verbal está formado por un verbo, el cual puede ir acompañado de uno o de varios complementos verbales. Y si mi predicado tiene un verbo, predicado simple. Y si mi frase verbal tiene más de un verbo o núcleo, predicado de tipo compuesto. Así, por ejemplo, tenemos, según una clasificación semántica, vamos a ver que tenemos dos tipos de predicados. Predicados nominales y predicados de tipo verbales. Si yo comparo el predicado con el sujeto en cuanto a su clasificación, vamos a ver que es más compleja la clasificación del sujeto que el predicado, porque el sujeto puede ser tácito o expreso, simple o compuesto, complejo o incomplejo, activo o pasivo. Existe un mayor número de clases de sujeto si lo comparamos con el predicado, porque el predicado solo presenta dos grandes clases. O es un predicado nominal, y si no es nominal, pues en su defecto será un predicado verbal. Solo hay dos clases de predicados, y estos van a depender su clasificación dependiendo del significado pleno de su verbo. Si tiene un significado pleno, el verbo formarán predicados verbales. Pero si sus verbos no presentan significado pleno, presentarán predicado nominal. Profe, ¿cómo consigo yo un predicado nominal? Un predicado nominal está formado de la siguiente manera. Primero, tienen verbos copulativos. Los verbos ser, estar, parecer, soler, yacer. Los más conocidos, el verbo ser, estar, parecer. Los verbos copulativos no marcan acción. Los verbos copulativos denotan estado. Los verbos que marcan acción se llaman verbos predicativos, pero esos verbos predicativos formarán predicado verbal y el predicado nominal lo formarán los verbos copulativos de estado, ser, estar, parecer. La cantidad de estos verbos es una cantidad limitada, pero los verbos predicativos que marcan acción es de un inventario ilimitado. Un verbo copulativo, ser, estar, necesita de un complemento que le dote de sentido completo. Y a ese complemento le llamaremos de ahora en adelante el complemento atributo. ¿Quién es el atributo? Todo complemento que acompaña a un verbo copulativo, pero su presencia es una presencia obligatoria, porque si no hay atributo, el verbo copulativo no tendrá sentido completo. Por ejemplo, si yo digo Juan es aplicado, es sería mi verbo copulativo, aplicado sería mi atributo. ¿Qué pasaría si yo retiro el complemento atributo aplicado? Lo retiro de la oración. ¿Qué es lo que me queda? Juan es. Cuando yo digo Juan es, esta oración dota de sentido completo. Juan es ¿qué? Juan es doctor, Juan es egocéntrico, Juan es varón, ¿no? Juan es mi hijo. Podrían ser múltiples opciones. Si yo simplemente digo Juan es, este verbo copulativo ser, estar, no me dota de sentido completo. Y como no tiene sentido completo, necesita que le agregues un complemento atributo que le brinde ese sentido completo. Juan es, ¿qué es? Aplicado. Entonces, el término aplicado le completará el sentido. A ese complemento se le llama complemento atributo, ¿no? Claro, queda incompleto, Jade, ¿no? Por eso, como queda incompleto, quien le completa el sentido es el complemento atributo. Y su presencia de ese atributo es una presencia obligatoria, porque si no está, los verbos copulativos quedan incompletos de sentido.
Profe, ¿y cómo reconozco yo al atributo? Se dice que el atributo siempre le brinda características al sujeto. Juan es aplicado. ¿Quién es aplicado? Juan. Juan es mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Juan. Juan es, por ejemplo, estudioso. ¿Quién es estudioso? Juan. El atributo siempre está hablando del sujeto. Se dice que todo verbo copulativo también funciona como nexo entre el sujeto y su atributo. En pocas palabras, para formar un predicado nominal, yo requiero de un verbo copulativo, ser, estar, más un atributo. Pero si me piden predicado verbal, tendré que buscar un verbo predicativo, un verbo que marque acción, no estado. Puede ser cualquier acción, postular, ingresar, dormir, correr, reír. Y a ese verbo de acción yo le voy a sumar un complemento verbal. Complemento o complementos, porque pueden ser varios. Le sumo un complemento verbal, pero diferente el atributo. El atributo no puede aparecer aquí, porque el atributo es un complemento exclusivo del verbo copulativo. Nada más, ¿no? Atributos no reciben los verbos de acción. Lo que puede recibir es cualquier otro tipo de complemento. Por ejemplo, un objeto directo, un objeto indirecto, un circunstancial, cualquier complemento verbal, pero que no sea el complemento atributo. Ahora, la presencia de estos complementos verbales no es obligatoria, porque como el verbo predicativo es un verbo de acción, y los verbos de acción ya tienen significado pleno, no requieren del complemento verbal. Si usted desea, se los puede agregar al verbo para especificar el contexto, pero no es obligatorio que aparezca, porque al ser un verbo de acción ya tienen significado pleno. Por ejemplo, cuando yo digo lo siguiente, Juan, en vez de decir es, digo Juan estudia con ahínco. ¿Cómo estudia? Con ahínco es el complemento circunstancial de modo. Pero no hace falta que diga con ahínco. Con simplemente decir Juan estudia, yo ya sé qué acción está realizando él, porque el verbo estudiar es un verbo de acción y su complemento con ahínco, circunstancial de modo, es un elemento accesorio, más no obligatorio, como es el caso del atributo. Entonces, en la primera oración, Juan es aplicado es un predicado nominal de verbo copulativo más atributo. Pero en la segunda oración, Juan estudia con ahínco, es un predicado verbal porque presenta verbo de acción más un complemento verbal diferente del atributo. Por otro lado, vamos a ver que el predicado nominal también recibe otro nombre, como es el caso de la frase verbal atributiva. Muchas veces en el examen de admisión no lo llaman predicado nominal, sino que te dicen, marque la alternativa en la cual encontramos una frase verbal atributiva. Se refiere a lo mismo. ¿Por qué le llaman frase verbal atributiva? Porque tiene atributo más verbo copulativo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tienes que tomar en cuenta un verbo, ser, estar, no puede ser considerado copulativo si no presenta su único complemento obligatorio, que es el atributo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo digo, ella está contenta. Y en la segunda oración digo, ella está en la biblioteca. En el primer ejemplo, yo puedo decir que el verbo estar es un verbo copulativo, que está formando predicado nominal, porque tengo verbo copulativo estar más su atributo. ¿Quién está contenta? Ella. Recuerda que el atributo siempre habla del sujeto. Entonces, si tengo verbo copulativo más atributo, es un predicado nominal y estar sí es un verbo copulativo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo digo, ella está? Si bien es cierto, el verbo ser, estar, sí es un verbo copulativo, pero si tú le agregas un complemento que no le corresponde recibir, porque debiste colocar atributo, y miren lo que he colocado, ¿dónde está? En la biblioteca. ¿Sí o no que en la biblioteca es un complemento circunstancial de lugar? No es un atributo, es un circunstancial de lugar. La pregunta es, ¿ese tipo de complemento le corresponde recibir a los verbos copulativos o a los verbos de acción? Entonces, como no le corresponde recibir circunstancial, ese verbo copulativo ser, estar,
por más que sea copulativo y sabes que es copulativo, deja de ser copulativo, se considera verbo predicativo de acción y formará no predicado nominal, sino que es un predicado verbal, porque le has dado un complemento que no le correspondía recibir. Para formar predicado nominal tienes que tener solo esta estructura: verbo copulativo, ser, estar, más atributo, y solo atributo. No puedes colocar circunstanciales. Si tú conservas el verbo copulativo, ser, estar, y le aumentas un complemento que no le correspondía, formará predicado verbal y el verbo copulativo pasa a considerarse un verbo predicativo más. Por ende, ¿no? El segundo ejemplo no podría formar pues un predicado nominal y el primero sí. Otra cosa que también podrías tomar en cuenta es lo siguiente, respecto al atributo. El atributo puede tomar distintas formas. Primero hay que desterrar la idea de que el atributo siempre es adjetivo. Es cierto que el atributo en la mayoría de casos adopta forma de adjetivo. Por ejemplo, Juan es estudioso. ¿Quién es estudioso? Juan. No, ella es consciente. ¿Quién es consciente? Ella. En la mayoría de casos, el atributo suele ser un adjetivo, en la mayoría de casos, pero no podemos afirmar que el atributo siempre será adjetivo porque puede adoptar distintas formas. ¿Qué formas, Miss? Por ejemplo, veamos los siguientes casos. Yo digo, ella es, fíjate que todo lo que está resaltado en morado, todos son verbos copulativos. Es para todos los casos. Solo fíjate en el complemento atributo que está al lado derecho. En la primera dice, ella es argentina. ¿Quién es Argentina? Ella. Argentina es un atributo porque habla del sujeto, pero Argentina en ese caso es un adjetivo. En el segundo caso digo, ella es muy respetuosa. Esta frase muy respetuosa es una frase adjetiva, que no es otra cosa que un adjetivo con forma de frase. ¿Quién es muy respetuosa? Ella. Sigue hablando del sujeto. Ella es Ana. ¿Quién es Ana? Ella. Ana es un atributo porque habla del sujeto y acompaña al verbo copulativo. Pero Ana no es adjetivo. Ana es sustantivo. Profe, ¿el atributo puede tomar forma de sustantivo? Sí, puede ser un sustantivo también. Por otro lado, dice también, ella es mi mejor amiga. ¿Quién es mi mejor amiga? Ella. El atributo sigue hablando del sujeto, pero mira su forma, mi mejor amiga. Tiene forma de frase nominal, donde su núcleo es el sustantivo amiga. Toda frase nominal tiene esa forma, artículo, adjetivo, sustantivo, forma de frase nominal. ¿Puede tomar esa forma el atributo? También puede tomar esa forma. O decir, ella es eso. Ese eso es un pronombre. Y el atributo también puede tomar forma de pronombre. Entonces, si San Marcos lanzara una pregunta de verdadero y falso y dijera el atributo solo puede adoptar forma de adjetivo, esto sería falso porque también puede tomar forma de frase adjetiva, sustantivo, frase nominal o hasta frase de pronombre. Pero la idea para que sea atributo son dos condiciones, que acompaña al verbo copulativo ser, estar y que siempre hable acerca del sujeto. Por otro lado, si bien es cierto, la mayoría de adjetivos cumplen función de atributo, yo no podría decir, no podría afirmar que todos los adjetivos del castellano cumplen esa función. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la primera oración dice, ella está apurada. Y en el segundo enunciado dice, ella resuelve apurada. ¿Te das cuenta de algo? Los verbos. En uno dice estar y en el otro dice resuelve. El verbo estar es un verbo copulativo de estado. Ella está, pero ¿está qué? Completa. Ella está apurada. Entonces, apurada sería su complemento atributo porque acompaña al verbo copulativo y le brinda características al sujeto. Pero si nos damos cuenta, abajo también dice apurada. También es un adjetivo. Pero mira a qué verbo está acompañando. Acompaña al verbo resolver. Resolver ya es un verbo de acción. Es un verbo predicativo. Entonces, mira la siguiente condición. Cuando un adjetivo acompaña a un verbo copulativo ser, estar, el adjetivo cumplirá función de atributo.
Pero si un adjetivo acompaña un verbo de acción, se le va a llamar complemento predicativo. Mira la diferencia. Si yo digo, por ejemplo, ella parece asustada, y luego digo, ella, ¿no? Ella parece asustada, y luego digo, ella escribe asustada. Si yo digo, ella parece asustada, asustada es atributo, porque está con el verbo ser, estar, parecer. Pero si yo digo, ella escribe asustada, escribe acompaña al verbo de acción, asustada funcionará como complemento predicativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el adjetivo tiene dos funciones, o función de atributo con verbo copulativo, o función de complemento predicativo cuando va acompañado de los verbos de acción. O sea que todo va a depender del tipo de verbo que aparezca en el contexto. A ver, Pablo, una consulta. ¿Cuántos predicados máximo puede tener una oración? No se puede determinar, pueden ser muchos. Si tú tienes, por ejemplo, una oración compuesta y esa oración tiene, por decirlo, 3, 4 preposiciones, habrán 4 predicados. O sea, todo va a depender, Pablo, de la cantidad de oraciones que tengas. Si yo tengo una oración compuesta por 3 enunciados, entonces habrá 3 predicados, ¿no? Todo va a depender de la cantidad de oraciones que se presentan dentro de una oración compuesta. Por otro lado, tienes que tener mucho cuidado con los casos de homonimia. ¿Qué cosa es la homonimia? Bueno, son un par de palabras que se escriben o suenan igual. Y para poder identificar predicado nominal o verbal, hay que tener mucho cuidado con el caso de homonimia y hay que disolver esa ambigüedad con el contexto. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente, ella fue honesta. Luego digo, ella fue al convento. Si nos damos cuenta, el verbo fue y fue se escriben igual, suenan igual. Es un par de palabras homónimas, pero la pregunta es, ¿significan lo mismo? Cuando yo digo, ella fue honesta, ese fue se refiere al verbo ser. Pero cuando yo digo, ella fue al convento, el verbo fue se refiere al verbo ir. Entonces, ¿usted cree que en oración ella fue al convento? Yo podría formar un predicado nominal. Fue al convento. Podría formar predicado nominal si el verbo fue significa el verbo ir, pero el verbo, claro que no, ¿sí o no, Edson? Miriam, claro que no. ¿Por qué? Porque el verbo ir es un verbo de acción. Es un verbo de acción, formará predicado verbal. Pero en la primera dice, ella fue honesta, del verbo ser. Si significa el verbo ser, sí puedo formar predicado nominal. Honesta sería mi complemento atributo. ¿Quién es honesta? Ella. El atributo sigue hablando del sujeto. Igual pasa con el verbo sé. Mira el siguiente caso. Yo sé tu secreto. Y el otro dice, siempre sé responsable. El primer enunciado no puede ser predicado nominal, porque dice, sé tu secreto, deriva del verbo saber. ¿Y sí o no, Luis, Jennifer, que el verbo saber es un verbo de acción? Entonces, predicado nominal, no, predicado verbal. Pero abajo dice, tú sé responsable. Sé, ahí el sé significa el verbo ser. Y si se entiende como el verbo ser, podría formar predicado nominal. ¿Qué le falta a su atributo? ¿Quién es responsable? Tú. Sigue hablando del sujeto. Entonces, la segunda sí podría formar predicado nominal. Tenga cuidado mucho con los casos de homonimia que son constantes en el examen de admisión. Te puede decir, marque la alternativa donde hay predicado nominal y colocan fue, sé. Verbos que se parezcan mucho para que puedas cometer error. Pero usted ya sabe que es un verbo copulativo y que es un verbo de acción. Por otro lado, el atributo también puede tener forma de pronombre. Por ejemplo, cuando digo esto, él fue médico. Pero en vez de decir médico, yo puedo tomar médico y lo puedo reemplazar por el pronombre lo y decir él lo fue. Él es paciente, él lo es. Él parece asustado, él lo parece. O sea que un atributo se puede reemplazar por el pronombre lo. Y ojo, estos verbos fue, ser, parecer son verbos copulativos. Entonces, el atributo lo, ese pronombre lo, sería para mí mi atributo. Muchas veces el atributo se ha tomado y se ha reemplazado por un pronombre. Si yo veo en mi examen, él lo fue, ese lo es mi atributo, porque originalmente fue un atributo. Él fue paciente. En vez de colocar paciente, él lo fue. Pero tiene que diferenciarlo del pronombre de o de.
Si yo digo, por ejemplo, él lo vio. Si yo digo él lo vio, este lo no es un pronombre de atributo, es un pronombre de o de, porque mira su verbo, ver. Ver es un verbo de acción. Y si hay un verbo de acción, un verbo predicativo, ese lo no es un pronombre de atributo. O sea que si usted ve el pronombre lo, el lo puede ser considerado atributo siempre y cuando acompañe el verbo ser, estar, parecer. Si ve verbos de acción como él lo vio, él lo corrigió, ¿no? Él lo reprendió y ve verbos de acción, ese lo no es un atributo. También hay que tomar en cuenta que los verbos copulativos, así como tienen sus formas simples, también pueden aparecer con forma perifrástica. Por ejemplo, si yo digo, yo debo estar preparado. Ese debo estar es equivalente a decir, yo estaré preparado. Solo que el verbo copulativo tiene forma de perífrasis verbal, pero esa perífrasis equivale al verbo estar. Si mi perífrasis equivale al verbo estar, puedo formar predicado nominal. Pero si yo digo, yo voy a prepararme más, voy a prepararme, equivalente a decir, me prepararé. O sea que equivale al verbo preparar, pero como preparar es un verbo de acción, formaré predicado verbal. Entonces, una perífrasis puede ser un verbo, tanto copulativo como predicativo. Todo va a depender del contexto. Si yo digo, por ejemplo, ella va a estar nerviosa, va a estar, equivalente a decir estará, formaré predicado nominal. Pero si yo digo, ella va a repasar los temas, equivalente a decir repasará, pero repasar es un verbo de acción, por eso formará predicado de tipo verbal. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hay perífrasis pasivas, ellas nunca serán copulativas. Señalo esto porque en las claves falsas San Marcos lo coloca bastante, es algo muy recurrente. ¿A qué me refiero con perífrasis pasivas? Voy a retroceder a esto. Hay sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es quien realiza la acción y el sujeto pasivo es quien recibe la acción. Entonces, si yo tengo una perífrasis pasiva, es porque mi sujeto es pasivo. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, Héctor fue eliminado del examen por el jurado. Héctor es el sujeto que recibe la acción de ser eliminado por alguien. Como mi sujeto está en voz pasiva, la perífrasis fue eliminado también es una perífrasis pasiva. Pero ojo, si usted ve en las claves y te piden dónde hay predicado nominal y ve usted que en las claves hay oraciones en voz pasivas, usted ni mire esas claves porque toda perífrasis pasiva siempre equivale a un verbo de acción. Veamos ejemplos. Héctor fue eliminado, equivalente a decir lo eliminaron. Eliminar es un verbo de acción. Héctor fue reprendido por su madre, equivalente a decir lo reprendieron. Reprender es un verbo de acción. Si digo, por ejemplo, Héctor fue visitado por su abuela, equivalente a decir lo visitaron. O sea que toda perífrasis pasiva siempre equivale a un verbo de acción. Y cuando te digan dónde hay predicado nominal, y usted ve que en las claves falsas hay perífrasis en voz pasiva, esas nunca formarán predicado nominal, porque siempre sus perífrasis equivalen a un verbo de acción. Por esa parte podemos ir descartando. Por otra parte, cuando tenemos el predicado verbal, hablemos acerca de él. El predicado verbal, tengo un criterio sintáctico, vamos a ver que tiene un verbo de acción, el cual va a ir acompañado de diferentes complementos. Pero para que haya un predicado verbal, tiene que haber verbo de acción, más complementos verbales diferentes del atributo. En esta primera parte, solo vamos a hablar de cuando los predicados verbales tienen objeto directo o no tienen. Solo esta parte, ya la próxima semana veremos el resto de tipos de predicados verbales. Pero esto es todo lo que nos piden en la práctica el día de hoy. Por ejemplo, cuando me piden una clasificación sintáctica de los predicados, esto va a depender de las funciones que cumplen los elementos que acompañan al verbo. Así yo podría decir que tengo dos tipos de predicados. Predicados transitivos, que tienen verbo transitivo,
y predicados intransitivos de verbos intransitivos. Un verbo transitivo será aquel verbo que presente objeto directo, pero un verbo intransitivo es aquel que no tiene OD. Muchas veces he escuchado a alumnos decir, profe, el transitivo tiene OD, el intransitivo tiene OI. No puedo afirmar del todo eso. Un transitivo tiene OD, el intransitivo tiene cualquier complemento que no sea el OD, no solo el OI. Puede ser también un complemento circunstancial, un complemento predicativo, cualquier complemento que no sea el OD. Luego, los verbos transitivos e intransitivos siempre aparecen con verbos de acción. Es por eso que siempre van a formar predicados verbales. Otra cosa, el objeto directo se puede transformar a un pronombre átono. Lo puedo cambiar por el pronombre lo o la, que es el pronombre característico del OD. Pero los verbos intransitivos no tienen OD. Pero lo que sí van a presentar, en la mayoría de casos, son complementos circunstanciales de lugar, tiempo, compañía, modo, causa, finalidad, etc. Veamos los casos. Si yo digo, por ejemplo, Juan mece al niño. En el segundo enunciado digo lo siguiente. Juan mece despacio. He colocado el mismo verbo para que vea la diferencia. En la primera dice, Juan mece al niño. Para averiguar quién es el objeto directo, hago la pregunta al verbo. ¿A quién mece? Al niño. El niño recibe la acción de ser mecido, porque el objeto directo es todo lo que recibe la acción. ¿Quién recibe la acción de ser mecido? El niño. Ese niño lo puedo cambiar por el pronombre lo o la, para ver si es objeto directo. Como es niño, digo Juan lo mece. Si fuera a la niña, hubiera colocado Juan la mece. Y como puedo intercambiar y reemplazar esa frase nominal al niño por el pronombre lo o la, entonces al niño es el objeto directo. Y si el verbo mecer tiene objeto directo, entonces mecer sí es un verbo transitivo con OD. Y por ende formará predicado transitivo. Pero si yo digo Juan mece despacio, no a alguien, sino cómo lo mece, de qué manera lo hace. Ah, profe, lo mece así, de esta forma, despacio. Entonces, despacio no es un objeto directo. Despacio es un complemento circunstancial que expresa el modo. ¿Cómo lo mece? Así, despacio, de esta manera. Tiene complemento circunstancial de modo. ¿Dónde está su OD? No hay OD. Como no hay OD, entonces el verbo mecer en este caso ya no se considera transitivo. Es un verbo intransitivo porque carece de OD. Tiene circunstancial, pero no tiene OD. Y aquellos verbos que no tienen OD, carecen de él, se llama verbos intransitivos. Y van a formar predicados de tipo intransitivos. Lo que vamos a reforzar el día de hoy es el reconocimiento del objeto directo, porque es ahí donde cae en la mayor cantidad de postulados, reconocer el OD. Y la pregunta por el OD es una pregunta fija del examen. Entonces, para aquellos que todavía tienen dificultades en reconocer el OD, aquí he colocado los pasos que debemos de seguir para reconocer al objeto directo. Por ejemplo, veamos el primer caso. ¿A quién se le conoce como objeto directo? OD es todo aquello que recibe la acción verbal de un verbo transitivo. Para poder reconocerlo, debo aplicar 3 pasos. Paso número 1, le voy a preguntar qué o a quién al verbo. Ojo con esto, le pregunto qué al verbo cuando mi OD es un OD inanimado. Cuando el OD es una cosa, es un objeto. Por ejemplo, cuando digo, compré un libro y le pregunto al verbo, ¿qué compré? Un libro. El libro recibe la acción de ser comprado. Lo compré. Como el libro es una cosa, es un OD inanimado. Por eso que le pregunto qué al verbo. Pero el OD no siempre es una cosa. Es todo lo que recibe la acción. También puede ser un animal, puede ser una persona, el objeto directo. No porque se llame objeto, quiere decir que es una cosa. El objeto directo es todo lo que recibe la acción verbal, pudiendo ser inanimado o animado. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, felicité a mi hermana y le pregunto al verbo, no le voy a preguntar qué, porque mi hermana no es una cosa,
le voy a preguntar a quién felicité. Felicité a mi hermana. ¿A quién felicité? A mi hermana. La felicité. Y la hermana recibe la acción de ser felicitada. Como sigue recibiendo la acción, la hermana es el OD, pero un OD de tipo animado. Entonces, la pregunta que va a hacer para reconocer al OD, todo va a depender de su naturaleza. Si es cosa, objeto, pregunta qué. Pero si es una persona, pregunta a quién. ¿Ya? Paso número 2. Luego de preguntar qué o a quién, ese resultado que obtienes lo vas a someter a un primer reemplazo, porque hay que hacer 2 reemplazos. Pregunto qué al verbo, el resultado lo someto a un primer reemplazo. Ese reemplazo va a ser por el pronombre eso. Tomo a lo que creo que es mi OD y lo reemplazo por primera vez por el pronombre eso. Ahí no queda, porque cuando yo reemplazo por el término eso, hasta ese punto el OD muchas veces se puede confundir con el sujeto, porque al sujeto también lo reemplazo por eso. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente, los libros están viejos. En vez de colocar los libros, que es mi sujeto, lo puedo reemplazar por eso y decir eso está viejo. El libro está viejo, eso está viejo. Entonces nos damos cuenta que si el OD se puede reemplazar por eso, el sujeto también se reemplaza por eso. Entonces, para evitar esa confusión, sometemos el pronombre eso a un segundo reemplazo. ¿Y qué es lo que haces? Tomas el pronombre eso y lo sometes por segunda vez al reemplazo y lo cambias por el pronombre lo o la, según sea su género. Si, por ejemplo, digo Juan mece al niño, Juan lo mece. Si es la niña, Juan la mece. Y ahí sí no hay confusión, porque el pronombre lo y la son pronombres exclusivos del OD. Ahí sí ya no puedo confundirlo con el sujeto. Por ejemplo, yo digo lo siguiente: ¿llevaron víveres a los damnificados? Hago la pregunta de reconocimiento. ¿Qué llevaron? La respuesta es víveres. Voy a someter al primer reemplazo. Llevaron eso. Luego someto al segundo reemplazo. Los llevaron. Los víveres se puede reemplazar por el pronombre los, las, entonces sí es un objeto directo. Y además tiene que recibir la acción. Los víveres reciben la acción de ser llevados. ¿A quién se los llevan? A los damnificados. Esos damnificados serían no otra cosa que el objeto indirecto. El OI es quien se beneficia o se perjudica con una acción, porque puede beneficiarse o perjudicarse. Si yo digo, por ejemplo, Juan regala rosas a su novia. ¿Qué regala? Rosas, las regala. Entonces, Rosa sería mi objeto directo. ¿A quién se las da? A Rosa, que es la que se beneficia con la acción, su novia en este caso. Pero si Juan fuera un poco más agresivo y no da rosas, sino da puñetes, y digo, Juan da puñetes a su novia, entonces su novia no se beneficia, se perjudica recibiendo al OD. Si se está perjudicando con la acción, entonces también sería el OI, porque el OI es quien se beneficia o quien se perjudica recibiendo al objeto directo. Pero recuerden, para reconocerlo, pasamos por 3 procesos. Le pregunto qué o a quién al verbo. El resultado lo reemplazo por eso y luego lo reemplazo por lo y la. A ver, Shahade dice, y se reemplaza directamente por Lola, sí, lo puedes hacer eso, pero sobre todo hágalo de los 2 reemplazos para diferenciar del sujeto y el OD. ¿Por qué, Jade? Porque hay ejemplos donde te van a poner a pensar. Por ejemplo, voy a decir lo siguiente. Voy a colocar en el chat un ejemplo, ¿ya? Crecerán margaritas en tu huerto. Por ejemplo, esta oración ya la han colocado en el examen de admisión, la vuelven a repetir N veces cuando viene la pregunta de OD. Lo que en vez de colocar crecerán, colocan florecerán. En vez de colocar margaritas, colocan rosas, pero es el mismo ejemplo que se copia para todo examen de admisión cuando te piden reconocer OD. O sujeto. Por ejemplo, dicen, crecerán margaritas en tu jardín. Yo pregunto, ¿qué crecerán? Margaritas. Ahora, somete al reemplazo. ¿Margaritas es el objeto directo o es un sujeto?
¿Qué crecerán margaritas? Si fuera sujeto, yo digo, crecerán esas, crecerán estas, crecerán aquellas. Si fuera objeto directo, yo reemplazo por eso. ¿Qué crecerán? Eso. ¿Qué crecerán? Las margaritas. Yo puedo decir, ¿las crecerán en tu huerto? ¿Será gramatical decir, las crecerán en tu huerto? ¿O será mejor decir, ellas crecerán en tu huerto? Aquellas crecerán en tu huerto. Esas crecerán en tu huerto. Entonces, margaritas no era el objeto directo, sino que era solo el sujeto. Pero estamos acostumbrados a que el sujeto aparezca primero, luego el verbo, al final los complementos. El sujeto no siempre está antes. También puede estar en el medio de la oración escondido, o también puede estar al final de la oración. El sujeto se puede mover de posición, pero el objeto directo no. ¿Ya? Entonces vamos a ver más adelante por qué hago eso del segundo reemplazo, porque el objeto directo también puede tener forma de subordinada, y ahí me ayuda mucho lo del doble reemplazo. Vamos a ver más adelante, Jade, para que te des cuenta sobre eso. Segundo, puede aparecer de forma nominal, pero también puede tener su forma pronominal. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, un OD nominal es un objeto directo que tiene forma de frase nominal. Es un objeto directo que tiene forma de sustantivo, pero un OD pronominal es aquel que adopta la forma de pronombre. Por ejemplo, si yo digo alcanzaré esa vacante, le pregunto al verbo, ¿qué alcanzaré? Esa vacante. Alcanzaré eso, la alcanzaré. Entonces, esa vacante es mi objeto directo. Pero mira la estructura que tiene, vacante es sustantivo. Y si mi objeto directo tiene forma de sustantivo, esa vacante es un OD nominal. Pero si yo digo la alcanzaré, ese la es mi pronombre de OD. Ese la es un OD, pero tiene forma de pronombre. Entonces, ese la es un OD, pero un OD de tipo pronominal. Pregunta, profe, ¿una oración puede tener dos objetos directos? ¿Una oración puede tener dos objetos indirectos? Sí. Una oración puede tener dos ODs o puede tener dos OIs, pero hay una condición. Uno tiene que ser nominal y el otro tiene que ser pronominal. Uno con forma de sustantivo y otro con forma de pronombre que lo reemplace o lo refuerce. Por ejemplo, si digo lo siguiente. A Juliana la respeto mucho. Yo pregunto, ¿a quién respeto? A Juliana. Pero en vez de decir a Juliana, puedo decir la respeto. Y ese la, ¿a quién está reemplazando? A Juliana. Entonces, a Juliana es mi OD, pero es mi OD nominal, porque mira su forma, Juliana, forma de sustantivo, y el la es mi OD pronominal, mi OD con forma de pronombre. Muchas veces yo lo que hago es tomar el OD, retirarlo y reemplazarlo por el pronombre lo o la. Quitamos el OD y reemplazamos por el pronombre lo o la. Pero hay algunos casos donde el sustantivo no se va a retirar, sino que se queda. Y el pronombre, en vez de reemplazar, entra como un refuerzo. A Juliana la respeto. Y sería una oración que tiene dos ODs, del cual uno es nominal y el otro es pronominal que refuerza al OD anterior. Y se usa no como pronombre de reemplazo, sino como pronombre de refuerzo. A ver, Pablito. Y solo será por lo y las. Principalmente sí. Vamos a ver más adelante que los objetos directos pueden ser cualquier pronombre átono, Pablito. Te voy a escribir aquí en el chat para que puedas tomar nota. Lo escribo aquí para todos en la reunión. Los pronombres de objeto directo pueden ser los siguientes. Me, se, la, lo, otros plurales, los, las, nos. No escribo el le porque el le es del oí. Todos estos pronombres, Pablito, los demás que quisieran saber, todos esos pronombres son pronombres de OD. El me, el te, el se, el la, el lo y el nos. Solo que el pronombre lo y la son los más recurrentes, pero el resto también pueden ser pronombres de OD. Por ejemplo, ¿cómo puedo darme cuenta que es un pronombre de OD? Escribo una oración. Si yo digo, por ejemplo, nos esperaron 3 horas. ¿Ya? Digo, nos esperaron 3 horas.
Nos sería mi pronombre. Para poder averiguar si es un pronombre de o de, lo que haces, tomas el nos y lo reemplazas por el pronombre lo o la. ¿A quién esperaron? A ellos. Los esperaron. Si son varones. Si son mujeres, las esperaron 3 horas. Si ese nos se puede reemplazar por el pronombre los, las, es un o de. Igual pasa con el pronombre te. Por ejemplo, te esperó 3 horas. Si es varón, lo esperó. Si es mujer, la esperó, ¿no? Entonces, el pronombre nos también pasa lo mismo. Entonces, los pronombres me, te, se y nos pueden ser objeto directo siempre y cuando se puedan reemplazar por el pronombre lo y la, que son los pronombres más recurrentes del objeto directo. Ya, ahí no queda la cosa. Seguimos. El objeto directo también puede tomar forma de subordinada. Más adelante veremos oraciones compuestas subordinadas y vamos a ver con más detalle a qué me refiero con esto. Pero solo voy a revisar la parte del o de nada más. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo que un o de tiene forma de subordinada? Primer dato, el o de tiene forma de infinitivo, ar, er, ir, por ejemplo, amar, beber, reír, o si no tiene infinitivo, tiene un nexo subordinante. ¿Qué nexo subordinante? Por ejemplo, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, sí, porque. Cualquiera de estos nexos se consideran nexos subordinantes. Entonces, vamos a ver lo siguiente para poder especificar lo del o de con forma de subordinada. Miren la primera oración. En la primera dice, dijo que no estaba listo para una relación. Dijo que. Yo tomo al verbo decir, le hago la pregunta de reconocimiento. ¿Qué dijo? Que no estaba listo para esa relación. Todo lo que está resaltado en fucsia sería mi posible o de. Lo voy a reemplazar por eso. Dijo que no estaba listo para una relación. ¿Qué dijo? Eso. Y ese eso vamos a reemplazarlo por el lo, a ver si lo acepta. Dijo que no estaba listo para la relación. ¿Qué dijo? Eso. Lo dijo. ¿Acepta el reemplazo de lo? Sí lo acepta. Entonces, esta forma de que no estaba listo para una relación, todo eso que está en fucsia, todo es el o de. Un o de bastante grande, ¿verdad? Pero es un o de con forma de subordinada, porque es una oración más. Mira que tiene su propio verbo. Aquí hay 2 verbos, decir y estaba. La oración subordinada es una oración compuesta. Entonces, si yo veo que mi o de es una oración completa que lleva nexo subordinante, por ejemplo, qué, quién, cómo, dónde, esto tiene forma de subordinada. Si no tiene nexo, tiene forma de infinitivo. Por ejemplo, mira esta oración. Si puedes donar lo que ya no te sirve, serás bendecido. Hago la pregunta. ¿Qué puedes donar lo que ya no te sirve? ¿Qué puedes? Yo puedo eso, ¿no? Yo lo puedo. Donar lo que ya no te sirve sería para mí mi objeto directo, ¿no? Pero es un objeto directo con forma de subordinada. O aparece el nexo qué, quién, cómo, o aparece el infinitivo. Te voy a colocar un ejemplo más. A ver, Pablo, el pronombre lo y la se utilizan en ambos odes, ya sea nominal y pronominal. Así es, en los 2 casos. Te doy un ejemplo más. Manifestó que, sí, lo repito ahora, Carlos, con otro ejemplo más para que puedan verlo. Manifestó que llegaría tarde. Ahí está. Miren, por favor, está para Carlos, vamos a ponerlo para todos. Miren, por favor, la oración que acabo de colocar en el chat. Dice, manifestó que llegaría tarde. Toma el verbo principal manifestar y hazle la pregunta de reconocimiento. ¿Qué manifestó? Que llegaría tarde. Esa frase que llegaría tarde, vamos a ver si cumple la función de o de. ¿Qué manifestó? Que llegaría tarde. Esa frase reemplazada por eso. ¿Qué manifestó? Eso. Y ese eso reemplazado por lo. Lo manifestó. Ese que llegaría tarde, ¿se puede cambiar por el pronombre lo? Sí se puede cambiar. Entonces la frase que llegaría tarde es una oración compuesta, subordinada, pero que cumple la función del objeto directo. ¿Qué manifestó? Eso, lo manifestó. Si toda la oración se puede cambiar, si toda la segunda oración se puede cambiar por el pronombre lo,
Entonces sí, funciona esa oración como si fuera un objeto directo. Pero en vez del qué, quién, cómo, puedo colocar el infinitivo. Por ejemplo, cuando digo esto. Dijo Amar a ese muchacho. Va para todos. Dijo Amar a ese muchacho. Le pregunto al verbo decir. Dijo amar a ese muchacho. Dijo eso, lo dijo. La segunda oración, amar a ese muchacho, ¿se puede reemplazar por el pronombre lo? Sí, lo dijo. Y si nos damos cuenta, las segundas oraciones que dicen que llegaría tarde y amar a ese muchacho, tienen una característica. O empiezan con un nexo subordinante, que, quién, cómo, dónde, o empiezan con infinitivo, que es la característica primordial de toda subordinada, encabezadas por nexo, qué, quién, cómo, o encabezadas por infinitivo, porque esa es la forma que debe tener una subordinada o oración secundaria. Lo que tienes que hacer es preguntarle a tu verbo principal qué manifestó eso, lo manifestó. Dijo eso, ¿qué dijo? Lo dijo. Si esa segunda oración secundaria se puede reemplazar por el pronombre lo, entonces esa segunda oración cumple la función del objeto directo y tiene que tener esa estructura iniciada en nexo, qué, quién, cómo, dónde, sí, o empezada en infinitivo, solo con esas características. Por otro lado, aparte del objeto directo, también podemos manifestar que existen los verbos de acción que forman predicado verbal, pueden tener o de, pero también pueden ir acompañados de otros complementos, como es el caso, por ejemplo, de los complementos predicativos. ¿A quién se le llama complemento predicativo? El complemento predicativo puede ser o un sustantivo o en mayor medida con más recurrencia un adjetivo. ¿Recuerdan ustedes en la primera parte de la clase? Vamos a retroceder por aquí para enseñarte el ejemplo. Hablamos del atributo. Por acá estaba, creo. Ahí está. Cuando hablábamos del atributo, habíamos colocado ella está apurada y ella resuelve apurada. Y dijimos que el adjetivo podía cumplir dos funciones. Apurada era un complemento atributo, se acompañaba a un verbo copulativo ser estar. Pero apurada era complemento predicativo, se acompañaba a un verbo de acción. Entonces vamos a ver lo siguiente para poder detallar con mayor precisión a qué nos referimos cuando decimos complemento predicativo. Por ejemplo, acá está. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente, un complemento predicativo es un adjetivo en mayor medida que está acompañando a un verbo de acción. Nunca vas a encontrar complemento predicativo con verbo ser, estar. Si me piden más alternativa donde hay complemento predicativo, tienes que buscar verbo de acción, porque solo aparecen con predicados verbales. El complemento predicativo se le conoce como complemento bivalente. ¿Qué significa bi, hijo? Significa dos. ¿Por qué al complemento predicativo se le dice complemento bivalente? Porque puede modificar a dos categorías en simultáneo. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, así tenemos complemento predicativo subjetivo y complemento predicativo objetivo. ¿A quién se le conoce como complemento predicativo subjetivo? Para abreviar de ahora en adelante, conocido como CPS, o complemento predicativo objetivo, abreviado como CPO. Un complemento predicativo subjetivo es todo adjetivo que va a modificar tanto al verbo como al sujeto en simultáneo. Y como modifica al verbo y al sujeto, por eso que se llama predicativo subjetivo. Pero si ese adjetivo modifica al verbo y al objeto directo en simultáneo, se va a llamar complemento predicativo objetivo. Objetivo porque modifica al o de y a su verbo. Para entendernos mejor, ejemplos. Mira esta oración. Ellos envolvieron presurosos los regalos. Le voy a preguntar al verbo. ¿Cómo lo envolvieron? ¿De qué modo lo envolvieron? Presurosos. Entonces, presurosos está modificando a mi verbo de acción. Pero a la misma vez, presurosos está modificando al sujeto. Cuando pregunto,
¿Quiénes estaban presurosos? Presurosos estaban ellos. Y me doy cuenta que la palabra presurosos está modificando tanto a su verbo de acción, así también como está modificando al sujeto de la oración. ¿Cómo lo envolvieron? Presurosos. ¿Quién está presurosos? Ellos. Si modifica el verbo y al sujeto en simultáneo, presurosos es un adjetivo que cumple la función de complemento predicativo. Y es predicativo de tipo subjetivo que le brinda características al sujeto. Así es, Pablo, sería un CPS. Pero quiero que veas la siguiente oración que voy a colocar ahora. Si yo digo, él tomó caliente la sopa, hago la pregunta, ¿cómo la tomó? Caliente. Caliente modifica al verbo tomar. Y luego pregunto, ¿quién está caliente? Dame la respuesta. ¿Tomó caliente la sopa? Dame la respuesta. ¿Quién está caliente? ¿Caliente está la sopa o caliente está él? A ver, ¿qué me respondes? ¿Quién está caliente? ¿Él o la sopa? ¿Cree usted que ahora la palabra caliente está modificando a él? Ya no modifica al sujeto, ¿no? Modifica a la sopa. Y te hago la pregunta, Hilary, Jennifer. Ángel, Pablito, te hago la pregunta. ¿La sopa acaso no es el objeto directo? Cuando pregunto, ¿qué tomó la sopa? La sopa recibe la acción de ser tomada. La tomó. Yo puedo tomar a la sopa y lo puedo reemplazar por la, ¿sí o no? Él la tomó. Entonces, la sopa es un objeto directo. Y como la palabra caliente, que es un adjetivo, modifica el verbo y al o de en simultáneo, entonces caliente sería para ti CPS o CPO. Sería un CPO, ¿no? Un complemento predicativo objetivo, porque le brindó características tanto al verbo, así también como al objeto directo. Te doy un ejemplo más, a ver. Te voy a colocar dos oraciones, ¿ya? Para que puedas analizar. La primera dice lo siguiente. Ella trabaja concentrada en su tesis, ¿ya? Concentrada. ¿Qué tipo de complemento predicativo sería? Ella trabaja concentrada en su tesis. Es un CPS, muy bien. Ella trabaja concentrada en su... Haz dos preguntas. ¿Cómo trabaja? Concentrada. ¿Quién está concentrada? Ella. Ahora, mira la siguiente, ¿ah? Voy a apuntar otra oración para ti. Bien, chicos, bien, muy bien. Siguiente. Ella encontró rota la caja. Listo, para todos. Ella encontró rota la caja. Rota es un predicativo. ¿Qué predicativo? ¿Cómo la encontró? Rota. ¿Quién está rota? ¿La caja o ella? No me diga depende, ¿no? La caja, ¿no? La caja. ¿Quién está rota? Ni modo que ella. La caja tiene que estar rota, ¿no? Y si la caja es el objeto directo, la caja, en este caso, rota sería el CPO, ¿no? Porque la caja es o de sí o no, ¿no? ¿Quién encontró rota? ¿Qué estaba rota? La caja, ¿no? La encontró. Es un objeto directo. Muy bien, CPO. Perfecto. Entonces, muchas veces estos complementos predicativos se prestan mucho para la ambigüedad, ¿no? Otro dato que voy a apuntar aquí es importante rescatar porque es fijo en el examen, es no confundir el complemento predicativo con el complemento circunstancial de modo. Es el primer error que cometemos en los exámenes. El complemento predicativo muchas veces se confunde con el circunstancial de modo. Se parecen bastante. ¿Sabes por qué? Porque responden a la misma pregunta. ¿Cómo? Cuando yo dije, ella escribe concentrada. ¿Cómo escribe? Concentrada. Y cuando yo quiero saber el complemento predicativo, yo le pregunto ¿cómo al verbo? Así cuando quieres averiguar el OD, le preguntas qué o a quién. El complemento predicativo se averigua preguntándole cómo al verbo. Y para poder saber quién es circunstancial de modo, también le pregunto cómo al verbo. O sea que como yo uso la misma pregunta de reconocimiento, es por eso que se confunden el CP con el circunstancial de modo. Pero hay una gran diferencia entre uno y otro, que el complemento predicativo es adjetivo. Y como adjetivo es una categoría variable
que puede modificarse tanto en género como en número, masculino, femenino, singular, plural, se puede variar, porque recuerda que el CP es adjetivo, el adjetivo tiene accidentes gramaticales de género, número, tú puedes jugar con los accidentes, pero el complemento circunstancial de modo, hijo, es un adverbio, y el adverbio es una categoría gramatical invariable, sin accidentes de género ni de número, no se modifican, porque los complementos circunstanciales son adverbios. Entonces, el CP es variable y el circunstancial es invariable. Quiero que veas la siguiente oración que voy a colocar ahora. Dice, ella resuelve nerviosa el examen. Hago la pregunta, ¿cómo resuelve? Nerviosa. ¿Quién está nerviosa? Ella. Entonces, nerviosa es un CP. Un CPS. Muy bien, Vanessa. Muy bien, Carlos. Nerviosa es un CPS. ¿Cómo resuelve? Nerviosa. ¿Quién está nerviosa? Ella. Ahora juguemos con los accidentes. Mira, no voy a decir ella. Voy a decir, en este caso, él. Él resuelve, cambia el CP. Nervioso. Ellos resuelven nerviosos. Ellas resuelven nerviosas. O sea que el CP puede cambiar de género, de nervioso a nerviosa, a nerviosos, nerviosas, porque es variable, es adjetivo. Pero mira la siguiente oración. Dice, ella resuelve mal el examen. Y hago la misma pregunta. ¿Cómo resuelve mal? ¿Y mal está ella? No, no habla del sujeto. Y el examen es el OD. ¿Mal está el examen? Para comenzar, ese mal no habla ni del sujeto ni del OD. Ella resuelve mal. O sea que la acción de resolver está errada. Pero mal no está ella, ni mal está el examen. Ni habla del sujeto, ni habla del OD. Y mira esta diferencia. Cuando digo lo siguiente, yo cambio ella por él, mira cómo queda. Ella resuelve mal. Cámbiale el sexo. Masculino, él resuelve mal. Cámbiale el número. Ellos resuelven mal. Ellas resuelven mal. ¿Qué pasa con la palabra mal? Que los pronombres, el sujeto varía. Él, ella, ellos, ellas. El verbo también varía. Resuelve, resuelven. Pero el término mal, 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 mal permanece igual. Muy bien. Permanece constante. No cambia muy bien. ¿Por qué? Porque el mal es adverbio. Porque el mal es invariable. Porque el mal es circunstancial de modo. Y no es un complemento predicativo. Entonces, cuidado con eso. Cuando te digan, ¿dónde hay complemento predicativo? Créeme que en las claves falsas vamos a colocar bastantes circunstanciales de modo para que puedas cometer el error, porque todos responden a la pregunta, ¿cómo? Si yo digo, por ejemplo, ella duerme bien, bien podría ser CP o es circunstancial de modo. Ella duerme bien. ¿Cómo duerme? Bien. ¿Bien es ella? No. Él duerme bien, ella duerme bien, ellos duermen bien, solo es circunstancial de modo. Pero si yo digo, por ejemplo, ella duerme pensativa. Pensativa puede ser CP. Ella duerme pensativa. No se quedó pensativa. Ella duerme pensativa. Ahí sí es CP, ¿no? ¿Cómo duerme? Pensativa. ¿Quién está pensativa? Ella. Pensativa, pensativo, pensativos. Puede cambiar porque es variable. Y el complemento de modo es invariable porque es adverbio, permanece constante, no cambia, porque tiene esa característica de ser invariable. Aunque siempre preguntamos cómo, usamos la misma pregunta, pero no son iguales. Uno es variable porque es adjetivo y otro es invariable porque es adverbio. Hasta ahí, chicos, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Todo perfecto? ¿Bien? Carol, Michelle, Hilary. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Entonces, esta es la primera parte que corresponde a la parte teórica. Es todo lo que tenemos que avanzar con respecto al predicado 1. ¿Ya? Carlos Villegas, ¿qué es el oí? Ah, ya un ratito. Vamos a retroceder para que te quede clara esa parte del oí. Por aquí estaba. Retrocedemos, Carlitos, para que lo veas. Por ejemplo, aquí dice, llevaron víveres a los damnificados. ¿Qué llevaron? Víveres. Víveres es lo que recibe la acción. Los víveres reciben la acción de ser llevados. Todo lo que recibe la acción es el OD.
Pero esos víveres, S o D, yo se los voy a entregar a alguien para que se beneficie. Esa persona o personas que van a recibir al OD para beneficiarse, él o ellos son el OI, la persona que se beneficia. Te doy un ejemplo más, Carlito, para que la veas. Si yo digo, mi padre compró un libro de cuentos para mi hermano menor. Mi padre compró un libro de cuentos para mi hermano menor. ¿Quién es el OD? ¿Qué compró? Un libro de cuentos. El libro de cuentos recibe la acción de ser compadre. Mi padre lo compró. El libro de cuentos es el OD. Pero ese libro de cuentos era para alguien. Alguien se iba a beneficiar recibiendo a ese OD. ¿Para quién era? Para mi hermano menor. Entonces, para mi hermano menor sería mi OI, quien es la persona que se beneficia o perjudica recibiendo al objeto directo. Y cuando yo quiero encontrar el OI se puede reemplazar por dos pronombres, o por el pronombre le o por el pronombre les. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente, mi padre regaló un cuento a mi hermano menor. En vez de colocar a mi hermano menor, reemplazo por le y digo, mi padre le regaló un libro de cuentos, le regaló. Y ese le reemplaza la forma a mi hermano. O sea que el OD reemplaza por Lola y el OI por el pronombre le o les si fueran varios. Muy bien, Carto, no te preocupes. Pregunta aquí. En el aula puedes preguntarte, equivocarte todo lo que quieras, pero no en el examen de admisión. Listo, chicos, hasta ahí todo bien, ¿sí? Entonces vamos a salir de compartir pantalla y vamos a pasar a la práctica, porque eso ha sido todo la parte teórica, pero vamos a plasmarlo en la práctica. Ya, a ver, me avisan si pueden ver la práctica, ¿ya? Un ratito, chicos. Vamos a abrir la práctica para que ustedes puedan verla. Ya está. Todos tienen su material también, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes. Al final a la Miss le voy a compartir el PPT para que ustedes puedan revisarlo con mayor detenimiento. ¿Ya? Al final, no les prometo ahorita, pero puede ser para la noche. Les puedo mandar ejercicios para que ustedes reconozcan OD, OI, OD, OI. Porque mientras más ejemplos practiques, mejor vas a afrontar el examen de admisión. ¿Ya? Le puedo sumar ejemplos a la Miss para que ustedes puedan practicar. ¿No? Porque esto de alternativas múltiples a veces es un poco cansado marcar la clave, pero si ven lista de ejemplos para reconocer, subrayar, eso, la práctica agiliza también. Cuando uno lee una pregunta, cuando ya practicas, al ojo lo sacas. Entonces, mientras más práctica tengas, mejor. ¿Ya? Si no puede en la noche, se los mando a más tardar el día viernes, ¿ya? Para que puedan practicar todo el fin de semana. A ver, comenzamos. Mira, esta es la práctica de predicado que tenemos. Yo voy a proyectar la práctica con claves. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar la clave, que es la clave correcta, y las claves que no son, ya que son los distractores o claves erradas, vamos a discutir por qué no son esas claves, qué errores han cometido o qué características no cumple para formar ese tipo de predicado. Así que atentos a las preguntas. En la pregunta número 1 dice lo siguiente. Señale la oración un predicado nominal. Como nos piden predicado nominal, te mentalizas. ¿Qué tienes que buscar? Ah, profe, predicado nominal, verbo copulativo, de estado, ser, estar. Buscar esos verbos, más su atributo. Entonces, la clave acá dice, la música de Bach me resulta estimulante, ¿no? Este de me resulta es un equivalente de decir es estimulante, ¿no? La música es estimulante. Es un verbo copulativo y estimulante sería su atributo. Recuerden que el atributo siempre habla del sujeto. ¿Quién es estimulante? La música de Bach. Habla del sujeto. Si vemos el resto de los casos, en A dice, el viejo pescador fue auxiliado por los guardacostas. Pero ya pusimos en la teoría anterior y dijimos, cuando una oración está en voz pasiva, ¿qué dije acerca de eso? Cuando una oración está en voz pasiva, nunca hay verbo copulativo. ¿Y esta es voz pasiva, sí o no? Mira,
El viejo pescador fue auxiliado. El pescador recibió la acción de ser auxiliado por alguien. ¿Es o no es voz pasiva? ¿Es sí o no? Entonces, cuando hay voz pasiva, ese verbo nunca será copulativo. Siempre será predicativo de acción. Entonces, no. Porque si yo digo fue auxiliado, es equivalente a decir lo auxiliaron, pero auxiliar es un verbo de acción. Su ponencia es muy estudiada por los expertos. Profe, mira, aquí hay verbo es. Sí, pero aquí el verbo no es. El verbo es estudiada. O sea que es una perífrasis verbal. Es estudiada. Equivalente a decir, su ponencia fue estudiada o le estudiaron los expertos. Es estudiada, fue estudiado. Está en voz pasiva, ¿sí o no? Porque la ponencia recibe la acción de ser estudiada por alguien. Voz pasiva. Si hay voz pasiva, no hay verbo copulativo. Profe, pero aquí decía es muy estudiada. Parecía, profe, que esta es el atributo. Sí, cuando hay una perífrasis, muchas veces pueden colocar dentro de la perífrasis un adverbio. Pueden hacer eso, se puede hacer. Interrumpir la perífrasis. En la D dice, esa medición arroja como resultado, arrojar significa, es sinónimo del verbo dar, pero dar, entregar es un verbo de acción, no puede ser predicado nominal. Y en la E, ojalá los violines en una espiral orquestada, oía, dice, ¿no? A los violines en una espiral orquestada, oía, pero oír es un verbo de acción. Entonces, por eso que la clave era casita, ¿no? Así es, me denota, en este caso es verbo de estado, Juan. Eso de me resulta es equivalente a decir es estimulante. Sí, Pablito, para reconocer a una perífrasis tienes que encontrar un verbo auxiliar más un verboide. Es un verbo con forma de frase y tienes que cambiarlo por un verbo equivalente. Por ejemplo, él va a ser médico. Él será médico. Él va a postular a San Marcos. Él postulará a San Marcos. Si te das cuenta, Pablito, en una perífrasis tienes dos verbos. El primero dice va a ser, fue, y el segundo es el verboide. Va a postular. Y tú lo cambias por el segundo verbo. Va a postular, equivalente a postulará. Va a estudiar, equivalente a estudiará. Él va a ser, equivalente a será. Siempre lo canjeas por el último verbo que aparece en la perífrasis. No lo coloqué aquí en clase porque como estamos en la semana 30 de predicado, yo me imagino que el profe de lenguaje que me antecedió en todo lo que restó del ciclo, ya avanzó verbo, ¿sí o no? Clasificación, estructura, entonces como ya avanzó verbo, por eso que ya no he colocado perífrasis aquí. Y si tiene voz activa tampoco, claro, tampoco, ¿por qué? Porque la voz activa es la persona realizando una acción. ¿Te das cuenta, Michael? En este caso, en la voz activa, la persona realiza una acción. Y si realiza la acción, tampoco es copulativo. Porque realiza la acción. Y si vamos a realizar acción, pues ya no es estado, ¿no? Solo con los verbos de estado. La pregunta 2 dice, ¿qué oración? Vamos a ver, dice, ¿qué oración presenta complemento predicativo? Ah, el complemento bivalente. Puede ser CPS, puede ser CPO. La clave dice dado. El nuevo presidente enfrentó decidido la presión de la prensa, ¿no? El nuevo presidente enfrentó decidido. ¿Quién sería mi complemento predicativo? Decidido. Y hago la pregunta, ¿cómo lo enfrentó? Decidido. ¿Quién está decidido? El nuevo presidente. ¿Qué tipo de CP era? Si modifica el sujeto. Era CPS, muy bien, ¿no? ¿Cómo lo enfrentó? Decidido. ¿Quién es decidido? El presidente. Ahí está, era un CPS, ¿no? Aquí dice, ella se encuentra, o sea, ella está bastante recuperada. ¿Quién está bastante recuperada? Ella. Profe, eso no puede ser CPS, pero este de se encuentra es equivalente a decir estar. ¿Cree usted que el complemento predicativo aparece con el verbo ser, estar? ¿O el complemento predicativo solo aparece con verbos de acción nada más? Claro, entonces como solo aparece con verbo de acción, no puede ser la A, porque ese se encuentra equivale a estar. Luego, en la letra B dice, afortunadamente los médicos no hallan secuelas de la enfermedad, no encuentran secuelas de la enfermedad. Ya, pero encontrar sí es un verbo de acción, pero no encontramos ningún adjetivo ahí.
Como no hay adjetivo, no hay CP tampoco. Tiene que haber adjetivo. Tú pareces muy feliz. ¿Quién es muy feliz? Tú. Ya, pero parecer no es un verbo de acción. Los chicos están muy alegres. ¿Quiénes están alegres? Los chicos. Pero no es CP porque dice están. Y estar no es un verbo de acción. Para que sea CP tiene que aparecer verbo de acción y es un adjetivo modificando al sujeto o modificando al OD. En la pregunta dice lo siguiente. Acorde con la presencia como verbo principal, un verbo copulativo, el que requiere complemento atributo o predicativo, el significado pleno que no requiere atributo, los predicados se clasifican en atributivos o copulativos y verbales o no atributivos. Según la definición anterior, ¿qué oración presenta predicado atributivo? Toda la cosa que te hacen para confundirte, para solo preguntarte dónde hay predicado atributivo. Predicado atributivo, frase verbal atributiva, en pocas palabras, predicado nominal, de verbo copulativo más su atributo. La clave que han marcado es avioncito. Dice, en tal circunstancia, el presidente ha de ser, pero ese ha de ser es una perífrasis equivalente a decir será. Será es un verbo copulativo. ¿Cómo será? Inflexible sería su complemento atributo. Entonces, sí hay predicado atributivo o predicado nominal. Si vemos la B, dice, aún no habían acabado. Subrayemos eso, habían acabado, que es la perífrasis verbal. Pero habían acabado es equivalente a decir acabaron. Pero acabar es un verbo de acción. No puede ser predicado nominal. En la C, vino a comer más temprano, ¿no? Venir es un verbo de acción. Isaac tuvo que haber ido, ¿no? Fue más temprano. El verbo ir es un verbo de acción. Habiéndolo elegido por mayoría, elegir es un verbo de acción. Entonces, la única clave que nos sobraba era marcar la letra A, donde dice ha de ser, equivalente de decir será, más inflexible que sería su atributo, porque el verbo en la B, acabar, el verbo venir en la C, el verbo ir en la D, el verbo elegir en la E, todos son verbos de acción. Y los verbos de acción no pueden formar predicado nominal, ¿no? O predicado atributivo. 4 dice, dado que el predicado es el elemento de la oración en el que se transmite una idea del sujeto, señala la alternativa en la cual el sujeto recibe la acción que él mismo realiza. ¿A qué se refiere con esto de que el verbo hace que la acción, ¿no?, regrese al mismo sujeto? Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando el profe avanzó clases de verbos y vio los verbos pronominales, que son los verbos reflexivos, cuasi reflejos y recíprocos? ¿Recuerdan eso, chicos? Sí, uno de ellos se llamaba verbos reflexivos, que es un verbo donde la acción del verbo, que es un verbo de acción del verbo, regresará al mismo sujeto. Por ejemplo, una vez San Marcos colocó una oración donde decía, la niña se peina para ir a la escuela. Y te pedían marcar alternativa con verbo reflexivo o reflejo. La niña se peina para ir a la escuela. Ya, la niña realiza la acción de peinar, pero a quien peina es a ella misma. Si la acción regresa al mismo sujeto, este es un predicado verbal que marca acción, pero un predicado verbal reflexivo o reflejo porque la acción regresa a su sujeto. Eso están pidiendo en la pregunta número 4. La clave a marcar es dado. Dice, me unté ese gel porque el dolor del golpe era grande. Ya, yo realicé la acción de untar un gel, pero ¿a quién se lo unté? A mí misma. Como la acción regresa al mismo sujeto, ahí hay un predicado verbal de acción, pero que regresa la acción al sujeto, o sea, predicado verbal reflexivo, a mí misma, me lo unté a mí misma. Por eso que la clave era dado. En la A dice, Pepe se fue de viaje. ¿Se fue de viaje a él mismo? No regresa, casi reflejo. Casi se caen de la bicicleta, casi se caen a ellos mismos, tampoco no regresa. A mediodía se programó un minuto, se programaron a ellos mismos y ellos se fueron antes porque viajan mañana. Se fueron a ellos mismos. Todas las oraciones que estaban aquí, A, B, C, E, todas eran verbos cuasi reflejos. Donde en la acción no podía regresar. La única que regresaba era la D. Por eso que la clave era dadito. Predicado verbal de acción,
pero de tipo reflexivo o reflejo porque la acción regresó al sujeto. En la pregunta 5 dice, señale la opción que presenta un predicado verbal. Pero para buscar predicado verbal, ¿qué tienes que buscar, hijo? Verbo de acción. No puedes buscar claves donde sean ser, estar, parecer. Mira la A. Aquella joven ha sido. Equivalente a decir, fue la mejor alumna. Equivalente al verbo ser. No puede ser verbal. Muchas personas sufren. Sufrir es un verbo de acción. Puede ser la clave. Este problema ha debido de ser el más grave. Fue el más grave. Equivalente al verbo ser. Al término del ciclo, los alumnos están. Están es un verbo copulativo. Debido a la enfermedad de su maestra, Erika está preocupada. Estar es un verbo copulativo. El único que tenía verbo de acción era la letra B, sufrir. Entonces, esa será la del predicado verbal. La pregunta 6 dice, ¿cuáles son los elementos subrayados en la siguiente oración? Elementos se han subrayado. Dice, Kunlun, mi venerado maestro de Wushu, está entre comas. Estas comas están indicando que lo subrayado en negrita es una aposición. Si recordamos el tema de sujeto, ¿qué cosa era la aposición, hijo? La aposición era aquello que especificaba el núcleo de sujeto. Por ejemplo, mi amiga, coma, Juana, ¿no? O, por ejemplo, María, coma, mi maestra. Cuando yo especificaba el núcleo de sujeto, lo que aparecía entre comas era la aposición. Entonces, la primera es aposición. Pulón, mi venerado maestro, es una aposición que especifica el núcleo de sujeto. Luego más adelante dice, debe avisarme si tú puedes ingresar en el templo de Taolun Yin para entonces permitírtelo. Si tú puedes ingresar. Quiero que veas que han subrayado ingresar en el templo de Taolun Yin. Ya, ese ingresar tiene forma de qué. Y lo vi en la teoría, ingresar. O aparece con el nexo qué, quién, cómo, dónde, sí. O aparece con forma de infinitivo, ingresar, ¿no? Dijo amar, manifestó amar. Si tiene forma de infinitivo, ¿tiene forma de qué? ¿Qué fue lo que dije? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Los leo en el chat, chicos? Forma de forma de subordinada. ¿Recuerdan eso? Claro, con el nexo, por ejemplo, dijo que no estaba listo para una relación, lo dijo, o dijo estar preparado para la relación, ¿no? Lo dijo. O aparece con el nexo qué, quién, cómo, dónde, sí, o aparece con la forma ar, ir. Y aquí tienes ar. Desde que tú ves ingresar, beber, rir, desde que ves el infinitivo, al toque di, forma de subordinada. Y puede tener la función de lo de. Puedes ingresar, lo puedes, y ese ingresar lo cambias por el pronombre lo. ¿Puedes eso? Lo puedes. Si ese ingresar en el templo se cambia por el pronombre lo, entonces, ¿qué función cumple la forma ingresar al templo? Lo puedes o de. Entonces, la clave por eso que era aquí casita, aposición explicativa por la presencia de las comas y sujeto directo porque se puede reemplazar por el pronombre lo. En la pregunta 7 dice, identifique las oraciones presentan objeto directo. Vamos a ver tu entrenamiento. Tienen o de. Vamos a ver. Dice que la número 1 tiene. Vamos a ver quién es el o de. Por fin nos enviaron los resultados del análisis financiero. ¿Qué nos enviaron? Respuesta, los resultados del análisis financiero. Todo eso sería el o de. Nos enviaron eso, los enviaron. Sí hay o de. La número 2, se vendieron todos los postres. ¿Se los vendieron? No puede ser, se los vendieron. No hay en la 2. La 3 dice que sí tiene. Ayer vio pasar a los niños por el parque. ¿A quién vio pasar? A los niños. Los vio. Si se reemplaza por a los niños es un o de. La 4, se quemaron todos los documentos. ¿Se los quemaron? Así quedará, no es un o de. Tómate toda la medicina sin protestar. Tómate la medicina, tómatela, ¿no? Medicina se cambia por el pronombre la. Por eso que la clave era casita. No se puede decir aquí en la número 2, se los vendieron, ni tampoco se puede decir en la 4, se los quemaron. Ahí no admite el reemplazo por lo, la. Entonces, en la 2 y en el caso de 4 no había modés, ¿no?
A ver, Miss, enunciado 1 tiene de nos los enviaron. Claro, nos lo enviaron, ¿no? Nos enviaron, nos los enviaron, ¿no? Este nos es el OI. Enviaron los resultados que es el OD, los enviaron. Y esos resultados iban para nosotros. Nosotros recibimos. Entonces, ese nos es el OI, quien recibe al resultado. Recuerden que el OI es quien recibe al OD. Envío algo, el resultado, y lo recibe el OI, que somos nosotros. Ese nos es el OI en ese caso. Sí, una oración puede tener OD y OI. A ver, ¿cuál era tu pregunta, hija? ¿Qué diferencia hay entre una aposición explicativa con una especificativa? Bueno, esto se ha visto en el tema de sujeto que está en semanas anteriores, pero una aposición se llama aposición explicativa porque presenta comas explicativas, pero una aposición se llama especificativa porque no tiene comas. Pero además de no tener comas, se diferencia que es aposición porque es un nombre propio y recibe una mayúscula inicial. Te doy un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, María, coma, mi mejor amiga, coma, ingresó a San Marcos. Si yo simplemente digo, María ingresó a San Marcos, pero ¿qué María? Profe, María, entre comas, mi mejor amiga. Mi mejor amiga es una aclaración, es una explicación de María. Pero como va entre comas mi mejor amiga, es una aposición de tipo explicativa. Pero si yo digo, mi amiga ingresó a San Marcos. ¿Qué amiga? Tiene cientos de amigas. Profe, mi amiga María. Entonces María es una aposición especificativa, porque aclara al término amiga que es el núcleo, pero María es un nombre propio y comienza con mayúscula inicial. Si yo digo, por ejemplo, el perro está resfriado. ¿Qué perro? Hay miles de perros. Profe, mi perro Fido. Entonces Fido es una aposición especificativa que siempre es nombre propio y lo reconoce porque lleva la mayúscula inicial. Eso con respecto al tema de sujeto. ¿Ya? Entonces la clave era en 7 casitas. Para responder a tu consulta, hijo. Pregunta 8. Mira, en la 8 te piden complemento predicativo. Dice, el complemento predicativo es aquel complemento bivalente que modifica al núcleo verbal, pero también al sujeto o al objeto directo. Así puede ser CPS o CPO. Identifique la opción cerca de esta última clase de complemento, ¿no? Y mira lo que dice, los arqueólogos encontraron en esa selva restos de una civilización desconocida. Te piden encontrar el CPO. El verbo principal es el verbo encontrar. Y mi CP, mi complemento predicativo, sería desconocida, ¿no? En este caso vamos a ver desconocida, ¿no? Ahora yo digo lo siguiente, ¿cómo encontraron? ¿Cómo la encontraron? Como una civilización desconocida. Pero la pregunta es, ¿ese desconocida a quién modifica? ¿A los arqueólogos, que es el sujeto? ¿O desconocida es la civilización, que es el objeto directo? ¿Qué encontraron? La civilización, la encontraron. ¿Sí o no que civilización es el OD? ¿Qué encontraron? Civilización, la encontraron. Entonces, ¿quién es desconocida? ¿La civilización, el objeto directo? ¿O desconocida es los arqueólogos? ¿A quién está modificando? Es a la civilización, que es el OD. Es por eso que han colocado aquí que desconocida es el CPO, que modifica al OD civilización. Pero si hubiera colocado desconocidos, hubiera modificado a arqueólogos, ¿no? Pero no modifica al sujeto, modifica al OD. Por eso que la clave era barquito. Vamos a descartar una. En la A dice, todos trabajamos muy preocupados por lograr la reactivación económica, dice acá, ¿no? Dice, todos trabajamos muy preocupados. Quiero que veas esto. Muy preocupados, que sería el CP. Pero la pregunta es, ¿ese CP es objetivo? Todos trabajamos muy preocupados. ¿Cómo trabajamos? Muy preocupados. ¿Quién está muy preocupados? Todos. ¿De quién está hablando? Es del sujeto. Entonces, muy preocupado sí es un CP, pero es un CPS. Muy bien, Jade, es un CPS, habla del sujeto. Pregunta 9. Dice, si el núcleo verbal no requiere de complemento atributo, que su significado es pleno y dota de sentido al enunciado oracional,
Se trata de un verbo predicativo. Claro, un verbo predicativo es un verbo con sentido pleno, es un verbo de acción que constituye un predicado verbal. Señale la oración que se ajuste a esta característica, donde hay un predicado verbal que marque con un verbo de acción. Y la clave que daban era dadito. Mira lo que dice, las tareas del lenguaje ya las hicimos en la mañana. Hacer es un verbo de acción. Puede formar predicado verbal. ¿Qué pasó con la A? Ellos están, ser, estar, copulativo. En la B, no dejó de ser peligroso, no es peligroso el espectáculo de los acróbatas. Dejó de ser, ese ser es copulativo. Al verla quedó enamorado de la enigmática sonrisa de la Mona Lisa. Quedó, es como decir estar. Al verla quedó enamorado, está enamorado. Ser, estar, quedar son copulativos. El maestro de ajedrez permaneció. Ser, estar, permanecer, parecer son verbos copulativos. Por eso que el único verbo de acción ahí era hicimos, el verbo hacer, predicado de tipo verbal. Pregunta 10. Dicen, encuentra el predicado nominal, dice, presenta como núcleo un verbo copulativo, cuyo significado complementa con el atributo. A tal efecto, elija la opción que completa la siguiente frase para que tú puedas formar una oración con predicado nominal. Te dan una oración incompleta. Tú tienes que completar el predicado nominal. Dice, los trabajadores de Amazon, cuyo dueño es Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo, ¿no? Y luego yo voy a decir, los trabajadores protestan, los trabajadores realizan, están pidiendo, o sea, piden, están indignados o exigen. Yo quiero formar un predicado nominal. Usted que usar verbos como protestar, realizar, pedir, exigir. Todos ellos son verbos de qué? Verbos que marcan acción. Tienes que buscar un verbo copulativo. Y la clave a marcar era dadito. Los trabajadores están, ¿qué están? Indignadísimos su atributo. Indignadísimos son los trabajadores. Recuerda que el atributo siempre habla del sujeto. Y aquí está el verbo estar, que es el verbo del predicado nominal. El verbo protestar, realizar, pedir, exigir son verbos de acción que no pueden formar los predicados nominales. En la pregunta 13, no, 11, disculpa, 11 dice, marca la alternativa, presenta dicho complemento, dice, ¿no? Te están pidiendo encontrar el complemento atributo, pero para encontrar complemento atributo tienes que buscar verbo copulativo, ser, estar, parecer. En la E dice, Olga ya no está, triste. ¿Quién sería el complemento atributo? A ver, te leo en el chat. El atributo de Olga ya no está triste. ¿Quién es el atributo? Triste, muy bien. ¿Quién está triste? Olga. El atributo habla del sujeto. Triste era su atributo y estar es su verbo copulativo. Veamos la A. En la A dice, debido a su retraso provocado por la congestión vehicular, Enrique llegó nervioso. ¿Usted cree que esta palabra nervioso, que es un adjetivo, podría ser el atributo? Podría ser si hubiera dicho está nervioso, pero ahí no dice está nervioso o es nervioso. Dice llegó. ¿Y qué cosa es llegó? Es un verbo de acción. Así es, Luz. No puede ser predicado nominal. Como te dije, Juan está en el patio. ¿Usted cree que en el patio es un atributo? En el patio no es un adjetivo. En el patio es un complemento de lugar. Circunstancial, no es atributo. Por más que diga estar. Y lo dije en clase, en la teoría. Por más que tengas verbo copulativo, si le sumas un circunstancial, deja de ser copulativo y se considera predicativo. Varios de esos niños traídos se fueron adaptando. Adaptar es un verbo copulativo, es un verbo de acción. Tanto jugadores como hinchas, todos ellos regresaron. Regresar es verbo de acción. No puede haber atributo ahí, porque con los verbos de acción no hay atributo. Entonces la clave tenía que ser enano, ¿no? Está copulativo, triste era el complemento de atributo que te pedían encontrar. En la pregunta 12 dice, predicado admite varios tipos de complementos. Pueden recibir ODS, pueden recibir OI, predicativo objetivo, circunstancial, ese AG es agente,
en voz pasiva, etc. Identifique la función respectiva de los elementos resaltados en negrita. Y dice lo siguiente, el postulante respondía concentrado. ¿Concentrado es CP, sí o no? Si yo pregunto, ¿cómo respondía? Concentrado. ¿Cree usted que concentrado puede ser circunstancial de modo? Si puedo cambiar a concentrada, concentrados, ¿cree usted que es circunstancial de modo? No, ¿verdad? Porque cambia, es variable. El complemento de modo es invariable. Entonces, este concentrado, ¿qué cosa es? CP, ¿no? ¿Cómo respondía? Concentrado. ¿Quién estaba concentrado? El postulante. Es un CPS, ¿no? Un predicativo subjetivo. En la siguiente dice, el postulante respondía concentrado su examen de admisión. Lo respondía. El examen es el OD, el cual, si salía airoso, le permitiría algo. Alcanzar una vacante en su soñada universidad. Alcanzar. ¿Qué ves ahí? Ir. Es un infinitivo. ¿Va a aparecer quién? El OD con forma de subordinada, que le permitiría algo. ¿Qué le permitiría? Eso. Lo permitiría. Si este infinitivo se puede cambiar por el pronombre lo permitiría, entonces es un objeto directo. Por eso que la clave aquí era casito. Pero desde que ves ese alcanzar, ya el infinitivo ya sabes que va a formar ahí la función del OD, ¿no? A ver, Carlos, ¿cómo puedes identificar a los complementos circunstanciales? Sobre todo por el contexto, Carlitos. Si yo digo, por ejemplo, ella está en el cementerio, complemento del lugar. Ella irá hoy a mi casa, hoy, tiempo, a mi casa, lugar. Ella resolvió rápidamente el examen. ¿Cómo lo hizo? Rápidamente expresa el modo. Puedes usar las preguntas de reconocimiento. ¿Cuánto, por ejemplo? Recibió mucho, ¿no? ¿Cuánto recibió? Mucho. Usa preguntas de reconocimiento. ¿Cuánto? Para la cantidad. ¿Cómo? Para el modo. ¿Dónde? Para el lugar, ¿no? ¿Cuándo? Para el tiempo. Si usas preguntas de reconocimiento, Carlitos, puedes encontrar a los complementos circunstanciales. En la pregunta 13, no te preocupes, Carlos. En la pregunta 13 dice, elija la opción que carece de complemento predicativo. No tiene complemento predicativo. Y aquí la clave que nos han dado en 13, vamos a ver quién es. La clave D. Mira lo que dice. Aureliano leyó sin pausa los pergaminos que le revelaban que ya no tenía futuro. Aureliano leyó. ¿Cómo los leyó? Haz la pregunta. ¿Cómo los leyó? Sin pausa, de esa manera, ¿no? Así, de esta forma. Entonces, sin pausa sería un complemento circunstancial de modo. No es predicativo, porque no puedo colocar pauso, ¿no? No se puede cambiar de género, pues es invariable ahí. Pero si yo digo, ante la derrota de su equipo crema en su propio estadio, reaccionaron malhumorados. ¿Cómo reaccionaron? Malhumorados. ¿Quién está malhumorados? Ellos. Este es predicativo, malhumorados. Malhumorados, malhumoradas. Cambio, es variable. ¿A quién da? Sería el predicativo. A ver, los periodistas escuchaban silenciosos. ¿Quién es el predicativo? A ver, reconoce, hijo. Escuchaban silenciosos. ¿Quién es SP? Silenciosos, ¿sí o no? Silenciosos eran los periodistas. El cuestionado vocal superior declaró impasible que era víctima de un error de juicio. ¿Quién es el CP? ¿Cómo declaró? Impasible era el CP. El guasón respondió sarcástico. ¿Cómo respondió? Sarcástico era el CP. Y SP porque es variable, ¿no? Puede ser sarcástico, sarcástica, sarcásticos, sarcásticas, es variable. Pero en la clave que nos daban, que era en este caso dadito, Aureliano leyó. ¿Cómo leyó? Sí, sin pausa. No puede ser sin pauso. Aquí no puedes cambiar el género. Entonces, aquí solo es complemento de modo, no hay predicativo. En la pregunta 14, chicos, dice, señale la alternativa en la que se aprecia tanto objeto directo nominal como uno pronominal. Forma de sustantivo, forma de pronombre. La clave que nos dan es avión. Dice, esos libros de una vez te los llevas a tu cuarto que no son adorno en la sala. Tú tienes que llevar algo. ¿Qué vas a llevar? Los libros que son
el objeto directo. Los libros reciben la acción de ser llevados. Los llevas. Entonces, esos libros es mi OD nominal, con forma de sustantivo, libros. Te los llevas, pero este los se refiere a los libros. Entonces, el los sería el OD, pero de forma pronominal, que está reforzando a la palabra libros, ¿no? Por eso que la clave aquí era avión. En la B dice, tras el imprevisto corte de luz, apagó la radio antes de que regrese la electricidad. ¿Ya? ¿Qué apagó? La radio, su OD nominal, la apagó antes de que regrese la electricidad. Pero este la no es pronombre, este la es artículo, la electricidad. No hay, por eso que la clave era avión. Y en la pregunta 15, me parece que es la última, aquí nos quedamos chicos por el día de hoy, dice, ¿dónde hay predicado complejo? Y eso lo vi en la primera parte de la clase, predicado simple, un verbo, predicado complejo, más de un verbo, más de un núcleo. Dicen que la número 1 tiene complejo. Vamos a ver, dice, Julio, no puedes dejar de estudiar solo por una decepción amorosa que superarás pronto. ¿Quiénes serían tus dos verbos? Puedes dejar de estudiar, ¿no? Aquí está, no puedes. Y aquí está otro verbo, mira, superar. Es un predicado complejo. La número 2 dice, sus amigos están muy molestos por su comportamiento durante la ceremonia. Un único verbo, están, es un predicado simple. Aquel profesor estuvo lee que lee en aquella sala de la Biblioteca Nacional. Lee y lee. Dos verbos, predicado complejo. Jamás buen amigo le daría la espalda a quien como tú siempre me apoyó. Predicado complejo. El verbo dar y el verbo apoyar. Entonces, cuando hay una oración compuesta que presenta más de un enunciado, si hay más de un enunciado, hay más de un verbo. Y si hay más de un verbo, predicados complejos. Si tiene un solo verbo, predicado de tipo simple. Estudiar se considera o no como un verbo. Estudiar es el infinitivo. No puedes dejar de estudiar. Todo esto sería su verbo, mira. Puedes dejar de estudiar. Todo hasta aquí, desde puedes hasta estudiar, todo sería para ti la perífrasis verbal. ¿Ya? Desde puedes hasta estudiar. Julio no puede dejar de estudiar solo por una decisión, ¿no? Todo eso es la perífrasis. Cuenta como uno solo. Claro, es como uno compuesto, ¿no? Pero equivale a uno nada más. Solo equivale a uno. Si yo digo, por ejemplo, vas a ser mamá, yo no puedo contar como vas y ser como dos verbos. Solo cuentan los conjugados. Vas a ser, perífrasis, equivalente a decir será. Entonces cuentas toda la perífrasis como un solo verbo. Solo consideras como uno, así es. Él va a estudiar en San Marcos. Equivalente a decir estudiará, porque como equivale a un verbo, entonces toda la perífrasis lo cuentas como uno solo, porque solo cuentas verbos conjugados, no verboides. Si yo digo, por ejemplo, dejar, ir, es verboide infinitivo, no es verbo. Estudiar, ir, verboide infinitivo, no es verbo. Pueden formar una perífrasis, pero solitos no son verbos. Dice yo estudio, tú estudias, tiene que estar conjugado. Pero si no está conjugado, no lo puedes contar como verbo. Recuerda que si te piden conteo de verbos, tienes que contar los que están conjugados. Si yo veo, por ejemplo, estudiar, eso no es verbo, es verboide, infinitivo. Si veo estudiando, ando, endo, no es verbo, es verboide gerundio. Estudiado, no es verbo, es verboide participio. Eso ya lo revisaron en la parte de verbos, ¿sí o no? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos, con respecto a la parte teórica. Ya terminamos la práctica. Sí, Carlitos, cuando te piden identificar un objeto directo y está el infinitivo, ese infinitivo funciona como un OD. Es la clave. Hasta aquí hemos acabado la resolución de la práctica con respecto a la semana número 30. Ha sido todo por el día de hoy, chicos. Esperemos compartir de repente la próxima clase una semanita más para ver la parte de predicado 2. O si regresará de repente el otro profe, no lo sé. Pero si es que no regresara, igual les mando el material extra para que puedan seguir practicando. Y le voy a compartir el PPT también a la Miss para que ustedes puedan revisar el fin de semana con detenimiento los conceptos. No se les vaya a olvidar. Porque usted puede estar muy atento aquí en clase. Pero si deja de repasar, no sé, un mes este tema, se te va a olvidar para el examen de admisión. Aunque sea todo fin de semana, hay que darle una repasadita al curso de lenguaje. ¿Ya, chicos? Entonces, ha sido todo un gusto.
Yo los voy a dejar con la Miss para que puedan hacer toma de su quizzes. Me quedo por aquí, por interno, unos minutos para ver si tienen alguna duda, consulten con respecto a las preguntas del quizzes. Esperemos que lo hagan bien, que salga un buen porcentaje. Bye, Henry, cuídate. Nos vemos, Luz. En la primera, chicos, dice, ¿qué idea es cierta sobre el predicado? Dice, ¿no? Y aquí la clave a marcar era la letra A, dice, solo aparece si hay sujeto. Claro. Recuerden que en la primera parte de la clase, cuando colocamos el concepto de predicado, dijimos, el predicado, la frase verbal, ¿no? Es todo lo que se dice acerca del sujeto, ¿no? El predicado es todo lo que se dice acerca del sujeto. Entonces, si no hay sujeto, no puede haber predicado, ¿no? Por eso que la clave era avión. En la B dice, se presenta con todo tipo de verbo, ¿no? Vamos a ver que no es cierto, porque hay verbos conjugados y verbos no conjugados. Si son verbos no conjugados como los verboides, ellos no pueden formar predicados por sí solos, a no ser que estén dentro de una perífrasis verbal. En la C dice, puede aparecer sin necesidad de un sujeto. No tiene que haber sujeto necesariamente para que haya predicado. En la D dice, siempre debe presentar el verbo perifrásico. No siempre, puede ser un verbo simple, como también puede ser perífrasis verbal. Aquí dice, siempre tiene que ser perífrasis, falsa. Y en la E dice, nunca debe presentar un verbo perifrásico. Sí puede presentar perífrasis, no es un requerimiento que tenga que ser obligatorio. Por eso que la clave es avión ahí. En la B donde decía se presenta con todo tipo de verbo, ahí se refiere a los verbos personales conjugados y a los verbos no personales, que son los verboides. Entonces no puede ser con todo tipo de verbo. Los verboides o verbos no personales no contarían ahí, ¿no? Porque no están conjugados. Por eso que la clave es avión en la pregunta número 1. Eso con respecto a la pregunta número 1, Miss. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en lo que respecta a la pregunta que mayor error han tenido, pero si podemos desarrollar el resto de preguntas, si es que no interfiere con su tiempo, podríamos continuar. Ya, normal. ¿Sí? Ok. Yo no tengo dictado ahorita ya. La pregunta 2 dice, ¿qué verbo no aparece en oración bimembre? ¿No? Recuerden que una oración bimembre se llama bimembre porque tiene sujeto y predicado. Tiene dos elementos, sujeto y predicado. Entonces, una oración que no es bimembre es una oración que tiene verbo impersonal. ¿Por qué? Porque los verbos impersonales no presentan sujeto. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente, llovió toda la noche. Y si yo pregunto, ¿quién llovió? Yo no puedo decir, yo lloví, tú lloviste, ella llovió, porque una persona no puede llover. Entonces, cuando un verbo es impersonal, no hay oración bimembre, es unimembre. Eso con respecto a la pregunta 2. La siguiente, Miss. ¿Qué verbo constituye el núcleo de predicado nominal? Cuando hay predicado nominal, tienes que ver, pues, un verbo copulativo, un verbo de estado, ¿no? Puede ser el verbo ser, estar o parecer. Siguiente, Miss. Señala el ejemplo de predicado verbal. Tienes que buscar un verbo de acción, ¿no? Un verbo de acción. Entonces, para nosotros, vamos a ver aquí el quiz. A ver. Te piden buscar predicado de tipo verbal con verbo de acción. O si no, por ejemplo, ustedes han marcado la letra B para esos 18 jugadores que está perfecto. Dice, Melissa está. Estar no es un verbo de acción, pero mira su complemento. En la biblioteca es un complemento circunstancial. Y recuerden que el predicado nominal se forma de verbo copulativo ser, estar, pero con un atributo. Y en la biblioteca no es atributo, es circunstancial del lugar. Y recuerden que un verbo copulativo puede dejar de ser copulativo si va acompañado de un circunstancial. Por eso que la clave era barquito, ¿no? En el resto de claves, la A, el verbo estar, es un verbo copulativo. En la C, parecer es un verbo copulativo. En la D dice, todos quedaron, pero quedar es un equivalente del verbo estar, copulativo también. Y en la E dice, no has debido de ser, ¿no? No serás tan apático, también equivale al verbo ser.
Y con verbos copulativos no se puede formar predicado verbal porque te pedían predicados con verbos de acción. O en su defecto un verbo copulativo que lleve un complemento diferente del atributo como está en la clave B. Siguiente, Miss. Esas son todas. Ah, ya, eso es todo. Ya. Listo, Miss, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Muy bien, chicos. Ya la profesora ha disuelto todas sus dudas.